A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Último programa 2024 de Confines del Conocimiento. Volvemos en marzo, por supuesto. Y para este último programa tenemos un invitado que nos va a hablar justamente de temas que tienen que ver con Confines del Conocimiento en lo que hace a las ciudades, a cómo se va acomodando la humanidad en este siglo XXI. Piensen, acabo de decir, volvemos en 2025. Quiere decir que ya hemos pasado un cuarto del siglo XXI. Está con nosotros el doctor Jorge Giorno, ex presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, 2 veces diputado de la Ciudad de Buenos Aires, actual director de Asuntos Federales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y especializado precisamente en el tema de las ciudades hoy hacia el futuro. Gracias, Jorge, por estar esta noche con nosotros. No, gracias, Antonio, por acompañarnos. La verdad que una noche como esta es ideal para poder hablar de las cosas que vamos a hablar. Bueno, lo primero, estuve participando en estos talleres que se están haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, talleres que estás dirigiendo sobre las ciudades hoy y hacia el futuro. Lo primero que la verdad me estimuló muchísimo es advertir que los expositores eran todas personas treintañeras. Es magnífico ver nuestros jóvenes tan preparados, capacitados para hablar con precisión, usar los términos adecuados, una capacidad didáctica. Lo otro que vi es que entre los que nos acompañaban por el ciberespacio, por el Zoom, los que estábamos allí, éramos como 200 personas. Casi 300, casi sí, 300, es así. Notable. Sí. Y aprendí mucho, por eso dije, si puede venir esta noche voy a invitar al responsable de esto, que además sé que estás escribiendo un libro, ya casi lo estás por publicar. ¿Qué ha pasado con la humanidad? Escuché un dato que, a ver si lo recuerdo bien, el 70% de la población del mundo vive en ciudades. Así es, en este momento el 70% de la población mundial vive en los centros urbanos de nuestro planeta. Esto es una realidad, estamos hablando de 5.000 millones de personas viviendo en ciudades. Claro, de cada 10, 3 no está en la ciudad, 7 sí. Esto implica cosas. Implica muchísimo, implica una transformación total de los sistemas políticos, económicos y sociales de nuestra época. Uh-huh. Es un proceso migratorio que solo tiene un momento histórico similar cuando los siervos abandonaron a los señores feudales en el mundo de su época y migraron a los burgos buscando trabajo, buscando una nueva forma de vida. Eso sucedió hace casi 600 años, claro, y provocó la caída del sistema feudal y la aparición de un nuevo sistema. Hoy se está produciendo un fenómeno migratorio similar. La gente está abandonando el campo, se está dirigiendo a las ciudades y de las ciudades pequeñas a las ciudades más grandes. Yo siempre cuento una cifra que asombra, ¿no? Porque estamos hablando de 5.000 millones de personas, que es mucha gente. Uh-huh. Y pensar solo que 5.000 millones de personas viven en el 4% de la superficie del planeta es algo que impresiona, porque la superficie de las ciudades ocupan solo el 4% de la superficie de nuestro planeta. Quiere decir que tenemos concentradas 5.000 millones de personas en ese 4% de la superficie. Esto está obligándonos a diseñar nuevas formas de trabajo humano. Uh-huh. En los centros urbanos se está desarrollando lo que nosotros denominamos la economía urbana, que es garantizar nuestro sustento, nuestra forma de trabajo a través de las cadenas de comercialización y prestación de servicios, que es lo único que se puede hacer en una ciudad. En función de esto y este cambio que se está dando en lo económico,
también se está dando en lo cultural y también se está dando en un pensamiento nuevo de desarrollo, de aprovechar nuestras capacidades de vivir todos juntos para provocar un cambio muy fuerte en nuestras estructuras políticas, económicas y sociales. Estamos ocupando el 70% de la población mundial, estamos ocupando un 4% de la superficie de la Tierra. Esto también implica que hay todo un espacio que se está despoblando, abandonando, quedando a manos de la naturaleza. Eso también va a producir efectos. Pero por supuesto, no solo eso, sino los avances tecnológicos están garantizándonos eso. El hecho de obtener de utilizar energías alternativas como es la energía solar, como es la energía eólica, está provocando que las zonas productoras petrolíferas de acá a 50 años se vayan desertificando también, porque no se va a necesitar más tener gente en esos lugares. Pero hay algo más importante todavía que está sucediendo, que es el desarrollo, por ejemplo, de la carne cultivada. Acá una carne generada en laboratorio, que ya es un hecho real, que ya en algunos lugares está habilitada para el consumo humano y que implica poder crear plantas de procesamiento de carne en las propias ciudades a través de laboratorios para abastecer a las personas. Si eso sucediera, entonces el campo seguiría expulsando mano de obra. No se necesitaría más tener tantas vacas como tenemos en este momento. Dejaría de ser uno de los ingresos naturales que existen en el campo y eso profundizaría el proceso migratorio hacia los centros urbanos. Imagínense ustedes a China produciendo carne de cerdo cultivada, o sea, carne de cerdo en laboratorio para poder alimentar su población, lo cual le permitiría tener además una mejor calidad de alimentación. El efecto que produciría en Argentina cuando nosotros, toda la soja que producimos es soja forrajera que se le vende a China para que puedan alimentar sus chanchos. Al no ser más necesarios los chanchos, no sería tampoco más necesaria la soja que producimos nosotros. Y este cambio se está dando en todo el mundo. Es un proceso evolutivo de acá a 50 o 60 años indetenible. Por eso es que hay que pensar, tenemos la responsabilidad de pensar un mundo nuevo, un mundo que busque formas de ganarnos la vida y trabajo totalmente distintas a las que conocemos ahora. Claro, vos decís dentro de 50, 60 años, y por lo que he estado viendo que ha ocurrido desde el fin del siglo XX hasta acá, casi un cuarto del siglo XXI, tengo la sospecha de que va a terminar siendo mucho menos de 50 años. Las cosas están ocurriendo realmente en tiempo real. Uno cada mañana se despierta y tiene que estar atento a qué novedades hay, de qué cambios se han propuesto o ya qué cambios están ocurriendo. ¿Y qué efectos tendrá eso? Por ejemplo, dejar de alimentarse con animales que estaban pastando en el campo a algo que uno le llama carne, pero en realidad fue hecho en el laboratorio. Sí, en realidad es de un músculo de una vaca, o sea, es carne en serio. No es una carne artificial, se le denomina carne cultivada, pero es extraordinario. Si ustedes lo colocan en el teléfono, en Wikipedia ponen carne cultivada y le va a salir el proceso de fabricación y van a ver que es carne vacuna o carne porcina, la carne que se cultive. Por eso sospecho que estas cosas van a ocurrir mucho más rápido que 50 años. Sí, para que haya un reemplazo total de uso va a pasar 50 años. Piensen ustedes que hace 15 años, 20 años atrás, porque la carne cultivada no es algo totalmente nuevo, ya viene de un proceso. Obtener un bife de carne cultivada costaba $10.000 hace 15 o 20 años, cuesta $1.000 o costaba $1.000 hace 5 años, cuesta $100 hoy. Entonces de ahí a que se incorpore al consumo tiene que haber una estructura de fabricación, una estructura de producción, una estructura de comercialización que va a ir bajando indefectiblemente los costos. Pero también a través de esto hay una nueva industria que se desarrolla, pero hay otra que muere. Los frigoríficos desaparecen, el transporte que se hace
a través de containers refrigerados de la carne de un país a otro, también va a fenecer. O sea, tenemos formas nuevas de comercio que van a aparecer, de negocios y de oportunidades de crecimiento económico. Y como bien decías recién, Antonio, cuando dijiste que uno se levanta a la mañana y se entera de un cambio, novedades hay. Este es el mismo fenómeno que se dio hace 600 años cuando cayó el sistema feudal. El catalizador que provocó que se acelerara el proceso de cambio hace 600 años fue la aparición de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, claro, que abandonó a los copistas que copiaban a mano los libros, los dibujaban para una élite determinada, haciendo que la población no estuviera conectada o informada si no fuera a través de los pregones o a través de los juglares. Lo que hizo fue la imprenta de tipos móviles globalizar el conocimiento de una época. Permitió que aparecieran los periódicos, primero en forma mensual, después en forma semanal y después en forma diaria, y de golpe la población tuvo todos los días una información de lo que estaba sucediendo. Sí. Hoy nos pasa exactamente lo mismo con la Internet. El mundo de nuestra época se está globalizando y el catalizador que acelera este proceso es el desarrollo de la Internet y las comunicaciones, que nos está permitiendo trabajar en tiempo real. Este fenómeno es el que acelera el proceso de cambio de sistema. ¿A qué sistema nuevo político, económico y social? No lo sabemos, porque va a ser una consecuencia de todo esto. Pero sí tenemos que ser conscientes que somos protagonistas, tenemos el privilegio como generaciones de ser protagonistas de los cambios históricos de la humanidad. Qué interesante lo que acabas de decir, porque acabo de comprender, no lo había entendido así. Claro, despertarse cada mañana, agarrar el celular y ver las redes sociales, hoy es aquello que ocurría hace 600 años a partir de Gutenberg, el que conseguía leer el diario a la mañana. Incluso nuestros padres. Sí, claro. El diario a la mañana para conocer las noticias. Después venía a prender la radio a ver el noticiero. Pero era inevitable leer el diario de la mañana, e inclusive para muchos era necesario leer la quinta o la sexta, acá en la ciudad de Buenos Aires, del diario La Razón, de Crónica, que salía a la tardecita. Ya había noticias diferentes entre el matutino y el vespertino. Claro, todo eso hoy está en el celular. Qué interesante, claro. Eso, basta mirar lo que sucedió en la época de nuestra independencia. Nuestra independencia fue la consecuencia de un proceso que desató la Revolución Francesa. Sí. Y la emancipación americana y la Constitución americana, que fue la nuestra, pasa a ser una copia de la americana. Bueno, ese proceso tardaba 5, 6, 7 años en llegar de un país a otro. Claro. Hoy es instantáneo. Hoy sabemos, y lo acabamos de escuchar en la radio y de leerlo en internet, que en este momento hay gente golpeando las puertas de la Asamblea de Corea del Sur y que se ha dictado una ley marcial en Corea del Sur para reprimir a la gente que está tratando de entrar a la Asamblea, motivados por razones políticas que ya nosotros estamos analizando y cuyas consecuencias nos están afectando directa o indirectamente a cada uno de nosotros. Incluso hay decisiones comerciales que se están tomando porque Corea del Sur es productor de un montón de productos que se distribuyen en el mundo, y si entrara en conflicto cambiarían las cotizaciones de esos bienes. O sea, y esto se está dando ya en forma inmediata. Claro. A eso sumarle el abaratamiento de las comunicaciones, porque uno puede hacer una videollamada, nosotros acá en Buenos Aires, con alguien que está en Madrid, hablar 1 hora a costo cero. Pero por supuesto. Bueno, pero eso es lo que estábamos planteando. Hace 600 años, un libro copiado por un monje en una abadía era muchísimo más caro que los centavos que valía un periódico cuando empezó a editarse. Vamos a hacer la primera pausa. Seguimos dialogando con el doctor Jorge Giorno sobre la humanidad que viene y las ciudades que vienen. Atrévete
Atrevete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Seguimos dialogando con el doctor Jorge Giorno. Algo que vengo escuchando y leyendo justamente desde hace unos meses, algo que se llama ciudad de 10 minutos. ¿Qué es eso? Es la ciudad de los 15 minutos. 15. Sí, bueno, yo lo abrevié ya un poco. En realidad los lo 15, que nosotros sabemos que uno de los grandes problemas en los centros urbanos es la movilidad. Todos nosotros sabemos que antes de la pandemia estábamos acostumbrados a invertir 45 minutos a una hora para llegar a nuestro lugar de trabajo y otros 45 minutos a una hora para poder volver a nuestro domicilio. Sí. Hoy, a través del teletrabajo y a través de distintas nuevas formas de ocupar nuestro tiempo, estamos tratando de obviar el perder esas 2 horas diarias. Yo no sí, quiero... 2 horas diarias son 10 horas cada 5 días, es un día entero. Si analizamos la cantidad de horas, nos vamos a asombrar cuánto tiempo pasamos sentados en nuestro automóvil o en un vehículo de transporte, para preocuparse. Entonces, ¿qué es lo que se está tendiendo en todos lados? A quitar ese problema. ¿Y cómo es? Transformando las ciudades en lo que denominamos ciudades de 15 minutos, es decir, que cada persona tenga a no más de 15 minutos de su domicilio lo que necesita para trabajar, para tener esparcimiento, para la escuela o el estudio de sus hijos, para las tareas que uno quiere desarrollar, o sea, lo que se denomina la ciudad de 15 minutos. En la ciudad de Buenos Aires ese proceso lo desatamos hace 3 años cuando se votó el nuevo código urbanístico de la ciudad de Buenos Aires. Porque el problema que tenía la ciudad en una concepción que era lógica para el siglo XX eran las zonificaciones. Había lugares de la ciudad donde era todo vivienda, lugares de la ciudad donde se podían poner comercios, otros lugares no se podían poner comercio, industrias no contaminantes en algún lugar, en otros no se podía, y eso nos obligaba a estar moviéndonos de un lado al otro en la ciudad. Cuando éramos menos cantidad de habitantes era fácil moverse de un lado al otro de la ciudad, porque nuestra ciudad no es tan grande, pero con la concentración urbana que se ha dado y con una ciudad que tiene 3 millones de habitantes, pero recibe 3,5 millones más todos los días que ingresan a nuestro territorio a trabajar, a esparcimiento, a hacer trámites, etcétera. Se vuelve 6 millones y medio. Es una ciudad de 6,5 millones de habitantes durante el día. Entonces lo que se hizo con el nuevo código urbanístico es transformar a la ciudad en una ciudad de usos múltiples, una zonificación de usos múltiples. ¿Qué es eso? Permite que en cualquier lugar de la ciudad, mientras estén las condiciones de edilicias y de estructura a lo que habilita el Código de Construcción, se puedan desarrollar cualquier tipo de actividades. Eso que provocó que empezaran a florecer en toda la ciudad de Buenos Aires, y ustedes lo deben haber visto, nuevos polos gastronómicos, nuevos lugares para hacer gimnasia, nuevos lugares para educación, y eso está de a poco transformando nuestra ciudad. Hoy vemos que surge mucho trabajo urbano, porque cada vez que se abre uno de estos negocios, que una casa se transforma en una casa de té, o que, bueno, eso ha ido surgiendo en todo el territorio de la ciudad. El otro día veía que hasta que en Liniers, por ejemplo, han transformado una casa que era muy parecida a las casas griegas en una cafetería griega, un restaurante cafetería griego, y uno entra ahí y parece que estuviera en Grecia. Y es un pedacito de Liniers, no es otra cosa. Sin embargo, alrededor de eso empiezan a generarse una actividad económica. Si eso lo multiplicamos por todo el territorio de la ciudad de Buenos Aires, entonces estamos provocando una transformación económica, una transformación del trabajo, y por ende que haya gente que tenga que caminar mucho menos para poder llegar a trabajar. Es interesantísimo. Yo he visto el fenómeno en el barrio de Villa Devoto, en torno a la Plaza Arenales.
escuché cuando empezaron a establecerse estos comercios que, tal como acabas de decir, Jorge, no construyeron ningún edificio en particular. Han tomado las casas que ya estaban, que son casas de 1920, 1930, planta baja, primer piso, Villa Devoto, un barrio tradicional, y las transformaron en una confitería, en un restaurante. Lo primero que le escuché a los vecinos es mucho enojo y mucha crítica. Pero después de eso, son los primeros que veo que están ocupados, o que nos reunimos con amigos que tengo ahí, de ese que es mi barrio natal, y que vení, que ahora abrieron otro lugar, así vamos a conocer. Están contentísimos por esto que acabas de decir, que ahora entiendo bien que es la ciudad de 15 minutos, que es, no estamos en Villa Devoto y nos tenemos que subir al auto para ver, no sé si íbamos a la Costanera a tomar algo. Mirá, abrieron este nuevo lugar, esta otra, lindo, esparcimiento, el cielo, práctico, útil, reduce los gastos también. Sí, por supuesto. No tenés que agarrar el auto ni el colectivo, el tiempo. Esto del tiempo, que lo dijimos así como al pasar, pero es mucho más grave de lo que parece, porque invertir 2 horas, que muchísima gente lo hace, sobre todo los que viven en la provincia de Buenos Aires, vienen a trabajar a la capital o a estudiar, 2 horas por día, en 5 días son 10 horas. El mes tiene 30 días. Terminás haciendo el cálculo y te das cuenta que has invertido varios días del mes en un medio de transporte. Genera hasta angustia esto. Pero hay una cuenta más linda para hacer, pues yo la hago por la positiva. Dale. Si nosotros logramos suprimir el Sí. tiempo que usamos para trabajar y lo destinamos para nuestra vida, Sí. y además le sumamos a eso la sobrevida que tenemos con respecto a las personas que vivían en nuestro país hace 120 o 130 años, nos da que nuestra vida se duplicó. Se duplicó. Nosotros vivimos el doble de tiempo de lo que vivieron cualquiera de nuestros próceres que hicieron grandes proezas en nuestro país. Miren si tenemos tiempo para hacer cosas. Bueno, es realmente para tenerlo en cuenta. Ahora, mientras tanto, ¿qué es lo que va a ir ocurriendo en las grandes ciudades mientras no tenemos todavía la ciudad de 15 minutos? Pero van a seguir sucediendo cosas, cómo la gente puede aprovechar, qué beneficios, qué cosas mejor dejar que se diluyan. ¿Cómo es la cosa? A ver, hay un trabajo muy fuerte, hay que generar una nueva generación de pensadores. Como bien decías al inicio de nuestra charla, hay mucha gente que está trabajando en este sentido y gente joven que está entendiendo este proceso y que están empezando a trabajar en base a los conceptos de un pensador francés que hace aproximadamente unos 40 años empezó a definir estos temas, que se llama Jacques Delors. Jacques Delors elaboró un concepto muy importante para el desarrollo de la economía urbana, que es lo que se denominan los nuevos yacimientos de empleo, la búsqueda de los nuevos yacimientos de empleo. Esto es muy importante, así es muy que importante. Explícalo en detalle. Así como una nación y un gobernante era importante hace 100 años, cuando podía descubrir yacimientos minerales para su país, cuando podía descubrir yacimientos de petróleo, cuando podía explotar ese tipo de cosas, y eso enriquecía a un país. Hoy los gobernantes tienen que buscar yacimientos de empleo, es decir, los nichos en los cuales su población puede empezar a trabajar. Y eso necesita mucho ingenio y mucho trabajo de estudio de mercado y de poder entender
cómo se van incorporando las nuevas tecnologías a nuestro hábitat cotidiano para justamente empezar a generar ese nuevo empleo. Por ejemplo, nosotros en la ciudad de Buenos Aires inauguramos lo que nosotros denominamos un barrio tecnológico, o sea, un lugar donde se empezaron a radicar empresas tecnológicas. Y hoy allí están trabajando alrededor de 1000 empleados, chicos, jóvenes que son programadores que trabajan en línea con Silicon Valley en Estados Unidos diseñando videojuegos. Eso es un nicho nuevo de empleo. Claro. Esto es tan importante que piensen ustedes, les voy a contar. El internet que usamos nosotros, que estamos utilizando en este momento, viene a través de un cable de fibra óptica de Brasil a Las Toninas, entra por Las Toninas y de ahí se distribuye a todo el país. Y esa es la internet que utilizamos nosotros, incluso la provincia de Misiones. En Misiones se estableció el Silicon Misiones. Es un lugar tecnológico donde empezaron a preparar chicos en alianza con la universidad, a capacitarlos en programación, en diseño, en todo lo que hace a la computación y a la robótica. En Silicon Misiones se instaló Amazon y hay un centro de Amazon. ¿Qué problema tenían en la provincia de Misiones, en Posadas? ¿Qué problema tenían? Conectividad, porque la internet que utilizaban ellos era demasiado lenta para proveer de servicios. Cuando ya tenían alrededor de 3.000 jóvenes trabajando con sueldos a nivel internacional, promedio de $2.000 cada sueldo, trabajando para empresas en el exterior y para Amazon en el exterior, que tan importante que el Estado de Misiones decidió, el gobierno de Misiones decidió montar su propio cable de fibra óptica desde Brasil hasta Misiones, hasta Posadas, para poder alimentar este proceso. Ese es un nuevo desafío de gobierno, poder empezar a buscar estas nuevas autopistas de comunicación que hagan que nuestro país no quede aislado de lo que está sucediendo en el mundo. Recordemos que la Argentina está en un lugar geográfico que, si bien nos resulta privilegiado por lo que hace al hábitat ecológico, a la poca contaminación, a estar alejado de los centros de conflictos bélicos, un montón de cosas, también nos hace estar alejados de todo el protagonismo económico. Pero la ventaja que tenemos es que la tecnología, tanto satelital como de fibra óptica, nos permite integrarnos en tiempo y vencer esas distancias. Y podemos transformar nuestro país en un lugar que albergue realmente el cerebro de la humanidad. Ese es el trabajo que tenemos que desarrollar y eso es lo que se busca a través de concepto de nuevos yacimientos de empleo. Empezar a buscar estos nichos que permiten generar empleo en forma rápida en los centros urbanos. Claro, todo es el ciberespacio entonces, ahora. Bueno, es que cada vez es más eso. Si nosotros pensamos qué es lo que hacemos durante el día, hoy hasta cuando nos subimos a un automóvil, lo primero que hacemos es conectar el Waze para que nos diga dónde vamos y cómo llegamos a donde queremos ir. Me hizo acordar, creo que fue Alvin Toffler, el que dijo ya en los años 80, que para el siglo XXI analfabeto no iba a ser el que no supiera leer y escribir, que analfabeto iba a ser el que no supiera utilizar las herramientas de comunicación que iba a haber en el siglo XXI. Son estas, ineludible. Y el gran desafío que tenemos es no entender a estos aparatos como lo que nosotros denominamos cajas negras. Ustedes saben que la caja negra es ese concepto por el cual uno sabe qué entra, uno sabe qué sale, pero no sabe qué pasa adentro. Bueno, el desafío que tenemos desde cualquier centro urbano es tratar de que la gente sepa qué pasa adentro, porque solucionando los problemas de lo que pasa adentro de esto es como generamos trabajo y empleo. Si no, solo generamos consumidores y ahí sí somos dependientes. Concepto importante. Vamos a hacer otra pausa y después te voy a preguntar, en esta jornada, este taller que compartí, se habló mucho de las nuevas formas de gobernanza.
así que me interesa profundizar eso. Ahora seguimos con el doctor Jorge Giorno, le vamos a pedir a Leonardo Giusti, acá en nuestro último programa del año. Leonardo, ¿escuchaste las ciudades de 15 minutos? No va a haber necesidad de estar 1 hora de viaje de ida, de vuelta, así que vamos a tener que llegar todos en hora, no va a haber excusa. Estamos bien. Pausa. How do you define normal? ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Dije que le íbamos a preguntar al doctor Jorge Giorno qué es esto de la gobernanza en las ciudades, nueva forma de gobernanza, pero algo dijiste vos al comenzar el programa cuando señalaste, bueno, toda esta nueva forma de vida implica también cambios en lo político, en lo social, pero escuché mucho hablar de gobernanza. Sí, hay un cambio muy fuerte también hay una crisis de la forma que están organizadas nuestras ciudades con respecto a las normativas que hacen a nuestra convivencia. Ajá. Nosotros, por ejemplo, para utilizar un ejemplo real y significativo en el mundo, porque somos una de las grandes urbes de la humanidad, la ciudad de Buenos Aires más los 40 municipios que la rodean, somos 14 millones de habitantes. Sin embargo, la gobernanza, no el gobierno, sino la gobernanza de esos 14 millones de habitantes se transforma en tremendamente compleja, porque justamente tenemos 40 municipios más una ciudad. Los 40 municipios, cada uno de ellos tiene su intendente, su propia legislatura, sus propias normativas. Y nosotros, en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos la nuestra. Con lo cual, una persona que se moviliza en el conurbano, por ejemplo, repartiendo mercadería y en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra traspasando distintas administraciones, claro, con distintos sistemas impositivos, con distintas tasas municipales, etcétera. Esto obliga a una coordinación. Pero ¿cómo generar, por ejemplo, una coordinación entre la Ciudad de Buenos Aires, que es un estado equivalente a la provincia de Buenos Aires, y los 40 municipios que están subordinados al gobierno de La Plata? No al de la ciudad, y no tienen la independencia de pactar con otras provincias. Entonces esto provoca una complejidad en el manejo muy fuerte. ¿Cómo lo estamos solucionando? Bueno, buscamos hacerlo de manera que podamos conveniar con distintos municipios para ir homogeneizando nuestras normativas. Pero esto, dada el proceso migratorio que se está dando en el mundo y la concentración urbana, no es solo un problema nuestro, es un problema que tiene que ver con lo que sucede en todo el mundo y en todos los grandes centros urbanos. Voy a volver al ejemplo del área metropolitana Buenos Aires. Son 40 municipios, es mucho. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios. Y las decisiones se toman en el Congreso Provincial, Cámara de Diputados y Senadores, en La Plata. Entonces, cuando buscamos una normativa que quiera beneficiar a estos 40 municipios, tenemos 95 que se están oponiendo o que están queriendo hacerse valer contra los 40 que son el conurbano. Entonces, se provoca una distorsión muy fuerte en la toma de decisiones. Ese es el principal problema que hace a la gobernanza. El segundo tiene que ver con la representatividad. ¿Por qué? Porque la tecnología, la aparición de Internet, la forma en que se está consultando a la gente a través de las encuestas, está transformando la representatividad. Antes, nosotros delegábamos la toma de decisiones en las personas que administraban nuestro gobierno, y a los 4 años los juzgábamos para ver si habían hecho las cosas bien o no, o sea, si nos habían representado bien o no. Hoy, estas personas que asumen, al día siguiente, a los 2 días, ya están cambiando de opinión o están cambiando las promesas que hicieron al momento de la elección en función de las encuestas.
eso hace que se transforme en dinámica, y eso es lo que nos está haciendo volver al sistema de democracia directa. Nosotros tuvimos que adoptar el sistema de democracia indirecta hace muchísimos años porque éramos muchos como para decidir entre todos qué hacíamos con cada tema. Claro. Entonces delegábamos nuestro poder de decisión en función de los representantes que tomaban por nosotros esas decisiones. Hoy es la gente la que está tomando las decisiones. Lo hace a través de las encuestas, pero lo podría hacer tranquilamente a través de una aplicación en forma permanente y oficial, con lo cual estamos volviendo al sistema de democracia directa. Y eso está transformando en obsoleto el sistema de representación que nosotros hoy conocemos. Por eso nosotros tenemos tan poca relación con nuestros representantes. Incluso desafío yo a que me nombren 5 diputados de la ciudad, 10 diputados nacionales, y la gente no conoce los nombres, no sabe quiénes son, porque están alejados de las personas. Sí. Y esto tiene que ver con una crisis del sistema de representatividad y por ende la gobernanza, que es lo que está cambiando. Vuelvo a repetir, uno hoy no cumple un mandato, que es el que se le delega en una elección, sino que cumple el mando de las encuestas, porque es hacia donde va la sociedad. Y además eso garantiza mejor gobierno, porque si uno fuera tosudo y se mantuviera en lo que había prometido, lo más probable es que eso ya haya cambiado la coyuntura nacional o internacional y se transforme en una mala decisión y no en una buena decisión. Por eso esta consulta permanente alimenta la calidad de gobierno y de gobernanza. Claro, con el detalle no menor de que esas encuestas están al alcance de todos nosotros. Los resultados están al alcance de todos nosotros. Sí, claro, eso hace la globalización. Claro, esto es clave porque entonces no es que es un dato que queda para el legislador, sino que es un dato al que accedemos todos. Che, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué hay esto? Claro, tenés razón, es volver a la democracia directa, es interesantísimo esto. Es lo que va cambia el sistema de gobernanza, ahí es donde planteamos nosotros la diferencia entre gobierno y gobernanza. Gobierno es ajustarse a las instituciones, gobernanza es ir adaptándolas a las necesidades. Esto tendrá que ver también con todo lo que está pasando en Europa, tantos cambios, tantas situaciones. Hablo desde España, Francia, Alemania, Inglaterra. Está todo así basado en esto de las encuestas y de la participación de la gente en forma directa, digo. Tiene que ver con eso y tiene que ver también con un cambio de mentalidad. A partir del año 90, las personas que estaban encolumnadas en las políticas tradicionales en Argentina eran radicales y peronistas, pero esas divisiones estaban entre blancos y colorados en Paraguay, estaba en Uruguay sucedía lo mismo, en España, en Italia teníamos divisiones muy concretas. Sí. Bien. Teníamos normalmente un 40% del electorado de un lado, un 40% del electorado del otro y un 20% que iba y venía y era el que terminaba definiendo las elecciones en todos estos sistemas. Con el paso del tiempo, esas ideologías que se veían reflejadas en esos partidos políticos se fueron transformando en obsoletas. Pero no solo se fueron transformando en obsoletas, sino que fue produciéndose un cambio en la composición de la sociedad por fatalismo biológico. La gente que venía, o sea, no hay en este momento en la Argentina la misma cantidad de peronistas de ideología o de camiseta de la que había hace 30 años o hace 50 años. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el radicalismo. Entonces, ¿qué es lo que fue creciendo en todo el mundo? Esa masa de gente que no está identificada con ninguna de esas ideologías y que toma decisiones con mucho más libertad. Entonces, pueden votar hacia izquierda o hacia derecha, como la conocemos nosotros, independiente del momento y sí en función de la situación. Y eso es lo que se está dando en este momento. Por eso de golpe vemos que gana la derecha en España y después termina cambiando a la socialdemocracia y después vuelve a ganar la derecha. ¿Por qué? Porque nuestras clases urbanas
Ajá. tienen lo que nosotros denominamos izquierda intelectual y derecha de bolsillo. Entonces uno vota según cuál de las dos cosas sea más importante. Si está bien económicamente, entonces ya no necesita votar derecha, necesita, o sea, ortodoxia económica, Claro. y se da el lujo de votar izquierda intelectual. Entonces busca las izquierdas que contienen de una manera social distinta a los fríos números de la economía de la derecha. Y ese cambio lo vemos constantemente como un verdadero fenómeno de nuestra época, ¿no? Sí. Un fenómeno de nuestra época. Comenté al presentarte hoy que estás por publicar un nuevo libro. Contanos un poco de Así qué es, se trata. es un libro que se llama La Trilogía Legislativa. Nosotros queremos revalorizar el concepto de las legislaturas, es decir, los lugares donde la gente está representada. En función de esta nueva gobernanza, nosotros creemos que los diputados, los senadores, o sea, los representantes del pueblo tienen que tener características distintas. Y lo que tenemos que entender de una vez por todas como habitantes que queremos, o como ciudadanos que queremos vivir en un sistema democrático, que lo importante es la participación. Y la participación garantizada no es a través de una sola persona, o sea, uninominalmente en un poder ejecutivo, como el papá bueno al que le delegamos las decisiones por nosotros, sino que podemos hacerlo a través de las legislaturas, porque las legislaturas tienen el poder de dictar leyes que obligan al Ejecutivo. Claro. Y ese es el lugar donde nosotros debemos revalorizar la democracia, no en el poder legislativo, sino en el poder, no en el poder ejecutivo, sino en el poder legislativo. Ahí es donde hemos decidido encarar lo que nosotros venimos presentando desde hace 30 años, este proceso evolutivo de las ciudades, en lo que hemos denominado una trilogía legislativa. Ese es el nombre que tiene el libro, la trilogía legislativa para el desarrollo de nuestras ciudades. Y tomamos los 3 temas más importantes que en función de las encuestas nos sale, no encuestas solo de la Argentina, sino de otros lugares del mundo, como más significativos para nuestras poblaciones, que son principalmente el desarrollo económico, es decir, dónde vamos a trabajar en los próximos años. Segundo, la seguridad, porque el problema de concentración urbana y falta de trabajo es una de las razones principales de la inseguridad y de la violación de la propiedad privada. Y el tercero es el uso del espacio público, porque sabemos que garantizando un buen uso del espacio público y un uso digno del transporte, provocamos una verdadera transformación cultural. Y después tiene un apéndice transversal en función del encolumnamiento tradicional, que es la salud, la educación, etcétera, todas las ramas de gobierno que nosotros conocemos y que hacen a lo cotidiano. Pero todo encarado desde el punto de vista legislativo, o sea, cuáles son las leyes en las cuales, o los nichos de leyes que tenemos que trabajar para vivir mejor. ¿Qué hacemos con la inseguridad que mencionaste recién? Eso todo el mundo lo pregunta. No, la inseguridad pasa por mayor calidad del espacio público y mayor presencia de fuerzas de seguridad. La inversión en seguridad va a ser muy importante en los próximos años, y lo que tenemos que entender es que hay que incorporar tecnología. Claro. Son 2 cosas que la Ciudad de Buenos Aires lo viene haciendo muy bien en el gobierno de Jorge Macri, que tiene que ver con la incorporación de mayor cantidad de gente. Por ejemplo, estamos incorporando ahora a 1000 motociclistas para garantizarle mayor movilidad, para poder perseguir a los delincuentes entre los autos, porque con los patrulleros, con el tránsito que tenemos hoy, se transforma en algo muy, muy grave. Pero eso es incorporar tecnología, incorporar las cámaras, cada vez mayor cantidad de cámaras, las cámaras que tengan que puedan detectar las conductas de las personas, es decir, los movimientos bruscos, para que se pueda alertar. Lo estamos haciendo con los tótems que se están colocando en los distintos barrios porteños. Explica qué son tótems. Los tótems son una suerte de palos con 3 luces azules que van a ver ustedes en muchas plazas, en muchas esquinas, que tienen una cámara y un botón. Entonces, cuando uno la aprieta, automáticamente del otro lado ya lo está viendo un policía
o un personal de seguridad y está enviándole un patrullero. Ajá. Y si uno se queda ahí, además está permanentemente a la vista de ellos como para poder solucionarle un problema que surgiera en la vía pública. Excelente. Y puede hablar directamente y transmitirle qué es lo que está pasando. Porque esto tiene que ver Muy con bueno. el uso de la tecnología, que Claro, es lo más una vez más, importante. claro. Y para poder incorporando toda esta tecnología, lo que nosotros garantizamos es mayor seguridad. Cuanto mayor seguridad tenemos, más uso de la vía pública, Sí. y al haber más uso de la vía pública y más garantías de integridad en la vía pública, se fomenta más actividad comercial, se fomentan más paseos, o sea, vamos transformándonos en una ciudad digna. Vamos a hacer otra pausa del programa aquí, Leonardo. Pausa. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Últimos minutos, rumbo a medianoche en punto. Este es el último programa de este 2024 de Confines del Conocimiento. Después volvemos en marzo. Y en estos minutos le quería preguntar al doctor Jorge Giorno, que también es, desde hace décadas, un hombre comprometido con la cultura, la literatura, el ensayo. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, sigue publicando, escribiendo, dando conferencias. ¿Cómo ves la cultura hoy? Como veníamos relatando recién, hay una transformación cultural que se está dando, que implica la utilización de todos estos nuevos medios que conocemos nosotros, como es el uso del celular, las imágenes. Fíjese usted la evolución que se está produciendo con las famosas aplicaciones. Sí. Hace apenas, desde el 2007 a la fecha, son 17 años, 2006 a la fecha, apareció Facebook. Sí. Y Facebook eran mensajes que incluían algunas imágenes, era texto que incluía algunas imágenes. Y provocó una revolución en las comunicaciones, todos aprendimos a entrar en Facebook, a poder hacer las cosas y todo. Pero resulta que 10 años después, o 15 o 12 años después, aparece Instagram. Uh-huh. Y decimos, ¿pero y qué es Instagram? Y Instagram es imagen con algún texto. Claro. O sea, culturalmente hubo un cambio muy fuerte. Y la tecnología nos llevó a que en poco tiempo cambiáramos, porque ahora le creemos más a las imágenes primero y después Muy leemos lo que dice si nos interesa la imagen. Tanto es así que si ustedes ven la calidad de las publicaciones de Facebook de hace 15 años con las de ahora, van a notar el cambio. Pero el cambio cultural también se da, por ejemplo, en los periódicos. Fíjense ustedes, cuando abren una noticia, antes, ¿qué se decía? Se decía la noticia más importante. Si uno estaba interesado en lo que estaba leyendo, iba al subtítulo, y si no, iba al detalle. Y en el detalle podía leer primero la negrita, y si estaba más interesado, leía el resto. Sí. Hoy, cuando uno lee el título es un interrogante. ¿Por qué? Porque si el interrogante nos engancha, entonces hacemos clic y vamos a leer la noticia. Pero nos tiene que enganchar. ¿Por qué? Porque hay una publicidad en la noticia. Entonces, la empresa cobra por la cantidad de clics que hay. Fíjense ustedes que no le van a decir Antonio Las Heras cumplió 15 años. Le van a decir, Antonio Las Heras, ¿cuántos años cumple hoy? Entonces usted hace clic para saber cuántos años cumplía Antonio Las Heras. Ese cambio cultural en la comunicación está transformando todo, absolutamente todo. Y empieza a transformar el arte, porque ahora es distinta la forma en que nosotros tenemos que escribir un libro, la forma en que podemos personalizar una novela. Nos pasa hasta cuando vemos en la televisión alguna serie o alguna película vieja que nos extraña
que tengan que movilizarse para comunicarse en vez de llamarse por celular. Claro. Y nos choca, y entonces eso que transforma en más dinámica también la cultura. Tenemos que empezar a ver cómo en las películas o en esas obras de arte se va incluyendo la nueva tecnología. Vamos a un proceso de aceleración cultural que es extraordinario y ni lo imaginamos, pero que también tiene una historia, porque la revolución que se dio en la Edad Media fue tremenda, la aparición de los nuevos sistemas provocó nuevas formas de arte, así que se transforma en una época apasionante. En este momento es apasionante. Claro, y esto influye también en el tema del libro. Nosotros venimos con la idea de que el libro es algo que se consigue en la librería, me lo llevo a casa, subrayo, y podés estar en un colectivo, en un subte, y ya ves gente que está leyendo directamente en el celular. El ebook o las técnicas del libro cibernético. Hay un gran debate sobre eso. Vos sabés que hay quienes aseguran que de todos modos el libro en papel no va a desaparecer, los que dicen que va a pasar, ¿cómo lo ves vos? No, yo creo que la edición impresa no va a desaparecer, porque es lo que nos garantiza que perdure en el tiempo. Bueno, ese es otro tema. Sí. Los soportes van cambiando. Si no, hubiera desaparecido la música. Hoy la tenemos en otro tipo de soporte. Sí. Nosotros vemos cómo va cambiando. Cualquiera que tenga un cassette o un disco de vinilo, para conseguir dónde reproducirlo es un problema. Sí. O sea, por eso digo que tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la tecnología para producir o un soporte para sostenerla. Sí. Yo creo que la literatura cambia por la aparición de la inteligencia artificial, que nos ayuda a escribir de una manera totalmente distinta, que nos da otros elementos, que nos da otra perspectiva, otra forma de mirarlo, pero todo termina en la edición impresa, porque la edición impresa es la que nos perdura poder colocarla en una biblioteca y guardarla, sí, independiente del soporte que utilicemos. Los soportes tecnológicos, los digitales, se van a ir transformando cada vez en obsoletos y cada vez más rápido, porque cada vez se determinan lenguajes distintos y formas de almacenar totalmente distintas. Así que creo que no vamos a una desaparición del libro como lo conocemos. Yo también soy un defensor del libro en papel, por supuesto, y creo que eso no va a desaparecer. Mire, uno de los lugares donde mejor se comercian libros es en Amazon, y uno puede publicar. Yo he publicado uno de mis libros en Amazon y lo tengo publicado en forma digital, es decir, que la gente puede comprarlo y leerlo con su computadora. Pero también lo tengo publicado en edición impresa, ya que la gente lo puede comprar y nosotros se lo enviamos impreso. Pero hay una tercera opción también, porque resulta que Amazon, por ejemplo, en todo el territorio americano tiene imprentas que imprimen, o librerías que tienen las máquinas para imprimir en el momento. Entonces uno puede comprar, le entregan un código, va con ese código a ese local y baja su libro y le imprimen solo su libro, y se lo imprimen en el momento. Un ejemplar, hacen solo un ejemplar. O sea que ya tenemos 3 formas, pero la que perdura es la impresa. Hemos llegado al fin de este programa con el doctor Jorge Giorno. Acá me dice Leonardo Giusti que tenemos 2 minutos todavía. Y estos 2 minutos para agradecerle a toda la audiencia que nos acompañó en este 2024. Volveremos en marzo de 2025. Seguiremos estando atentos a todas las cosas que van sucediendo. Todo ocurre y cambia en tiempo real, y eso la verdad que es un desafío, una maravilla. Nos quedó por hablar también el tema que señalaba el doctor Giorno, en el sentido de cómo ha aumentado la expectativa de vida. Bueno, también eso hace que aparezcan nuevos conceptos de aquello que cuando nosotros éramos niños era simple, era fácil decir, aquel es un viejo. Hoy la edad cronológica no es sinónimo de persona grande, viejo, todo depende de la edad psíquica que uno tenga. Es maravilloso. Jorge, gracias por haber venido. Gracias, Antonio, por la invitación, y acompañarte esta noche ha sido un honor. Un luminoso abrazo para todos, volvemos en 2025.
Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina. Enigma, secreto y política. Reciente libro del doctor Antonio Las Heras. Masonería en la Argentina. Enigma, secreto y política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí. La Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.